Buenos días, reciban todos ustedes una cordial bienvenida y espero que estén deseosos de aprender de una forma fácil y sencilla los conocimientos de la biología. Hoy vamos a hablar de un concepto bien especial y es el concepto de célula. ¿Por qué es tan importante el concepto de célula? Resulta que todos los seres vivos que vemos en la naturaleza estamos conformados a base de células y son las células las que se encargan de desempeñar todas las funciones que nosotros desempeñamos. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos cómo es una célula. Pero ¿cómo ha sido el desarrollo histórico de la célula? Resulta que la primera persona que logró ver células a través de un microscopio fue precisamente el creador del microscopio, el señor Robert Hooke. Y él empezó a ver una cantidad de celdas en una lámina de corcho que tenía, un pedazo de árbol. Y a esas celdas, como parecían a las celdas donde vivían los monjes en la antigüedad, le colocó el nombre de células, que significa celdas. Más adelante, Leeuwenhoek también empezó a estudiar lo que eran los microscopios y empezó a revisar diferentes muestras. Por ejemplo, cogió una muestra de agua y vio unas pequeñas criaturitas diminutas que se movían en el agua. Y resulta que a eso él le colocó el nombre de animalículos, pero eran células de bacterias, células de protozoarios. Ya en el año de 1855 se pudo desarrollar la teoría celular. Esa teoría celular tenía tres postulados. Primero, que todos los seres vivos nos originamos a partir de células. Segundo, que en los organismos unicelulares la célula desempeña todas sus funciones. Y el tercer postulado al que se llegó era que todos los seres vivos debían de provenir de células. Y a partir de ahí esto sirvió para sentar las bases de la genética. Pero ¿qué es la célula? ¿Y qué partes conforman la célula? Resulta que la célula es la unidad estructural, porque estamos estructurados a base de células, funcional, porque todas las funciones de nosotros se llevan a cabo por medio de células, y de origen, porque todos nos originamos de células, de los seres vivos. ¿Qué partes tiene una célula? En la célula nos encontramos con tres partes principales. Usted las puede resaltar aquí con azul. Tenemos la membrana celular, tenemos el núcleo y tenemos el citoplasma. ¿Qué es la membrana celular? Es una membrana, una capa delgada que está hecha por una bicapa de fosfolípidos y se encarga de rodear a la célula. Le va a dar forma, la va a proteger, incluso va a guardar el contenido de la célula y lo más importante, va a permitir el intercambio de sustancias entre el exterior y el interior de la célula. Sin embargo, al final de este video vamos a hablar de eso porque es un procedimiento o es algo muy importante para la vida de la célula y para la vida de todos los seres humanos y todos los seres vivos como tal. Entonces ya tenemos que la membrana es una capa que envuelve a la célula, la protege, le da forma y le permite el intercambio de sustancias. Tenemos por acá, por este lado, el núcleo. El núcleo generalmente es una esfera que se encuentra dentro de la célula y es como el cerebro de la célula. Allí es donde se coordinan todas las funciones vitales de la célula. Pero hay una función muy importante y esa función importante que se va a coordinar allí es la de reproducción celular. ¿Por qué el núcleo va a ayudar en la reproducción celular? Porque en el núcleo nos encontramos con unas estructuras que reciben el nombre de los cromosomas. Los cromosomas que se encuentran aquí son los que guardan la información genética, o sea, las características de los seres vivos. ¿Cuántos cromosomas puede tener una célula? Eso depende de la especie. En el caso de los seres humanos, nuestras células somáticas tienen 46 cromosomas y vienen organizados en parejas, o sea, tenemos 23 pares. En total, esos 23 pares. ¿Por qué decimos que 23 pares? Porque tenemos 23 cromosomas que provienen del padre y 23 de la madre. Así tenemos un total de 46 cromosomas en todas nuestras células somáticas. Recordemos que las células somáticas son todas las células de nuestro cuerpo, todas, piel, cerebro, músculos, huesos. Sin embargo, hay una célula en nuestro cuerpo que tiene solo la mitad de los cromosomas, tiene 23 cromosomas. A esas células se le llaman células germinales y solamente es un tipo de célula en cada ser vivo. Por ejemplo, en el caso de los hombres sería el espermatozoide y en el caso de las mujeres sería el óvulo. ¿Por qué es importante que solamente tenga 23 cromosomas? Sencillo, porque cuando se unan esos 23 cromosomas, el del óvulo y el espermatozoide, van a dar origen a una célula con 46 cromosomas. Por eso es que solamente tienen la mitad y no tienen los 46 cromosomas. ¿Se imagina que se unieran dos células de 46 cromosomas? Darían 92. Y con el pasar del tiempo tendríamos una cantidad de cromosomas que no podríamos componer. Además, un cromosoma además produce alteraciones en los seres vivos. Por eso es tan importante que haya este arreglo, que haya células somáticas con 46 cromosomas y células germinales que solamente contengan los 23 cromosomas.
Bueno, ¿qué otras partes tenemos entonces nosotros, además de los cromosomas que contienen el ADN, es decir, la información genética que están dentro del núcleo? También tenemos el citoplasma, la tercera parte más importante, es lo que está entre el núcleo y la membrana celular. Es una cantidad de líquidos, en especial agua, pero ahí está disuelto, por ejemplo, aminoácidos, minerales, azúcares, una cantidad de sustancias que son fundamentales para la célula. Y en el citoplasma nos vamos a encontrar con toda esta cantidad de organelos que ustedes ven allí. Y cada organelo va a desempeñar una función vital e importante para la célula. Vamos a hablar ahora de cada uno de esos organelos que nos encontramos dentro del citoplasma. Tenemos por este lado los centriolos. Los centriolos solamente se encuentran en las células de tipo animal y van a ser muy importantes porque van a ayudar en la reproducción celular. Entonces aquí tenemos los centriolos. Tenemos las vacuolas sirven para almacenar agua, proteínas, nutrientes. En otras palabras, son como unas bodegas de almacenamiento. En el caso de las células vegetales, la vacuola es más grande y puede ocupar prácticamente toda la célula, o no toda la célula, pero por lo menos sí mucho más de la mitad de la célula. Se pueden encontrar dentro de una vacuola que va a guardar agua. De esa forma le va a dar estabilidad, le va a dar rigidez y sostén a la célula vegetal. Pero las células animales entonces no tienen esa vacuola de la que estamos hablando. Tenemos por aquí otra estructura, se llama el retículo endoplasmático. Resulta que el retículo endoplasmático es donde se van a guardar las proteínas. ¿Quién va a producir esas proteínas? Las producen los ribosomas. Estos son los ribosomas y nótese algo, siempre van a estar cerca del núcleo y cerca del retículo endoplasmático. ¿Por qué? Porque ellos van a coger los aminoácidos que hay aquí en el citoplasma de la célula y van a construir proteínas. Y eso lo van a hacer con la información que van a recibir del ADN que está en los cromosomas. Por eso está tan cerca al núcleo. Y las proteínas que va a ir produciendo las va a ir guardando aquí en el retículo endoplasmático. Entonces, ¿sí nota por qué se encuentran allí tan cerca? Resulta que después del retículo endoplasmático nos encontramos con el aparato de Golgi. Va a estar cerca el retículo endoplasmático porque hay unas proteínas que van a ser pasadas del retículo al aparato de Golgi. ¿Por qué van a pasar allí? Porque aquí se van a transformar en otras proteínas cuando sea necesario. Además, hay unas partes donde no llega el retículo endoplasmático, pero el aparato de Golgi sí puede llegar. Por ejemplo, el aparato puede llegar a la membrana nuclear, mientras que el retículo endoplasmático no lo hace. Por eso es importante el aparato de Golgi. ¿Qué más tenemos? Tenemos los lisosomas. Los lisosomas son unas bolsitas que ustedes ven aquí redonditas y por dentro están llenos de enzimas. La función de los lisosomas es ser como el estómago de la célula. Se van a encargar de digerir los alimentos que llegan a la célula. Y no solamente los alimentos, sino también sustancias extrañas. Cuando llega una sustancia extraña, automáticamente los lisosomas vierten sus enzimas y lo digieren. ¿Por qué es importante? Porque así se crea la materia prima para que los ribosomas puedan fabricar proteínas que se van a guardar en el retículo endoplasmático. ¿Sí nota que todo va desempeñando una función importante en el proceso? Ahora tenemos aquí algo muy importante, las mitocondrias. ¿Por qué son tan importantes? Todos estos procesos que estamos viendo donde el ribosoma coge las instrucciones del ADN, fabrica con los aminoácidos proteínas y luego son guardados, eso necesita de algo, eso necesita de energía. Cualquier actividad, cualquier trabajo necesita de energía. ¿Quién va a proporcionar esa energía? Ellos lo van a hacer las mitocondrias. Las mitocondrias van a coger la glucosa o el azúcar que nosotros consumimos con nuestros alimentos por medio del sistema digestivo y los van a combinar con el oxígeno que le llega a la célula y el azúcar se van a combinar dentro de la mitocondria. Una vez que la glucosa, o sea el azúcar, se combine con el oxígeno, va a haber una reacción química y esa reacción química va a producir dióxido de carbono, va a producir agua, pero mire lo que va a producir, ATP. El ATP es la abreviatura de adenosintrifosfato. ¿Y qué es el ATP? El ATP es una molécula energética. En otras palabras, esta molécula es la que va a dar la energía para que se puedan completar todos los procesos que aparecen aquí. Entonces, ¿sí nota la relación que hay entre ellos? Ya vimos entonces cuál es la función de los organelos que tenemos en la célula. Ahora vamos a ver cómo hace la célula para nutrirse, cómo hace para intercambiar entonces sustancias con el exterior. Es decir, cómo toma nutrientes, pero al mismo tiempo cómo expulsa sus desechos. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque si no, los ribosomas, ¿cómo van a fabricar proteínas si no tienen alimentos o no tienen materia prima para hacerlo?
Entonces vamos a ver cómo la célula intercambia esos materiales. Bueno, resulta que eso va a ocurrir a través de la membrana celular. La membrana celular está hecha por una bicapa, o sea, doble capa de fosfolípidos. Estos son moléculas de fosfolípidos. Resulta que la membrana celular es semipermeable. ¿Qué quiere decir? No es impermeable, o sea que no está sellada, ni es permeable, o sea que no todo pasa. Es semipermeable, o sea que permite la entrada de unas sustancias y la salida de una sustancia, pero no las de otras. De esa forma pueden entrar algunas cosas a la célula y pueden salir otras. Y eso es importante, porque así se puede controlar tanto la salida como la entrada de sustancias. ¿Cómo se va a llevar a cabo ese transporte? Se va a llevar a cabo de dos formas. Se puede hacer por medio del transporte pasivo o se puede hacer por medio del transporte activo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de transporte? Resulta que el transporte pasivo no necesita energía, no necesita ATP, que es la energía celular. El transporte activo sí lo necesita. El transporte pasivo lo vamos a dividir en tres tipos de transporte pasivo. Hay difusión simple, difusión facilitada y hay ósmosis. ¿Qué es la difusión primero que todo? Para que entendamos qué es difusión simple y difusión facilitada. La difusión es el paso de sustancias, es el paso de nutrientes, de zonas donde hay mayor concentración a zonas donde hay menor concentración. A eso se le llama difusión. Paso de mayor a menor concentración de sustancias, sales, minerales, vitaminas, en fin. Resulta que la difusión simple se da entonces cuando ingresan sustancias como el dióxido de carbono, el oxígeno y las vitaminas de una forma sencilla. Pasan a través de la membrana y lo van a hacer de forma espontánea. Cada vez que en el exterior haya más nutrientes, van a pasar de forma espontánea al interior de la célula, sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Por eso es que hay que nutrirnos, ¿no? Porque cuando nutrimos, estamos llenando el exterior de la célula de esos nutrientes que ella necesita para poder vivir y hacer sus actividades. Entonces, así van a entrar sustancias como estas. ¿Qué es la difusión facilitada? Resulta que algunas sustancias no pueden atravesar la membrana. Entonces van a atravesar unos canales de proteína que hay en la membrana celular. Entonces, por estos canales van a pasar sustancias, por ejemplo, como el potasio, como el sodio, como el calcio, como el cloro. Estos son sustancias iónicas, son iones, y son muy importantes porque así va a haber un equilibrio eléctrico dentro de la célula. Y así la célula va a poder desarrollar mejor sus funciones. Pero estas sustancias, estos iones, solo pueden pasar a través de estos canales y lo hacen sin ningún problema. No necesitan energía para hacerlo. Eso es difusión facilitada. ¿Qué es el ósmosis? El ósmosis es el paso del agua. Así es como la célula va a tomar agua. Lo va a hacer de zonas donde hay mayor cantidad de agua a donde hay menor cantidad de agua. O también va a pasar de donde hay menos sales a donde hay más sales. Así es como se va a mover el agua. Y eso se llama ósmosis. O sea que para que haya ósmosis hacia la célula, tiene que haber aquí una concentración grande de agua y muy poca de sales. Y acá tiene que haber una concentración baja de agua, pero alta de sales. Así es como el agua se va a mover entonces a través de la membrana y no necesita energía para hacerlo. El transporte activo sí necesita energía. Hay moléculas que como son grandes necesitan ATP para poder pasar por acá, para poder ampliar esos canales. Cuando eso ocurre se dice que el transporte es activo. Moléculas grandes que no pueden ingresar por acá, entonces se necesita energía para ampliar los canales. Por eso se llama transporte activo. Hay otras formas de hacer transporte activo. Por ejemplo, está la fagocitosis. ¿Cómo se lleva a cabo la fagocitosis? Mire, hay partículas que son más grandes todavía para digerir o para que la célula pueda atravesarlos por su membrana. ¿Qué va a hacer entonces la célula? La célula va a empezar a rodear esa partícula alimenticia, la que tenemos aquí en rojo, mire. La va a empezar a rodear con algunas prolongaciones de su propia membrana celular. Una vez que la rodee por estas prolongaciones que se llaman pseudópodos, se va a formar una vesícula que está hecha por una parte de la membrana, la que encerró a esa partícula, y la partícula que fue encerrada. Aquí se formó una vesícula digestiva. En otras palabras, una bolsita con alimento. ¿Qué hacen? Llegan ahora los lisosomas, si notan por qué son tan importantes, vierten sus enzimas, y esas enzimas van a digerir esta vesícula y van a digerir los alimentos que están allí. Y de esa forma se obtiene materia prima para que los ribosomas puedan fabricar proteínas a partir de las instrucciones del ADN que están en los cromosomas.
A eso también se le llama endocitosis, llevar sustancias al interior. ¿Qué es la pinocitosis? Es lo mismo, pero con agua. A veces la célula necesita grandes cantidades de agua. Entonces lo mismo, en vez de rodear una partícula, lo que hace es rodear agua por medio de pseudópodos. Y el agua va a llegar en forma de una vesícula. Y una vez que sea digerida, la célula va a obtener agua. También tenemos exocitosis. Exo tiene que ver con el exterior. O sea que cuando la célula expulsa sustancias se llama exocitosis. En ese caso, tenemos por acá, por ejemplo, una vesícula llena de desechos, porque lo que se botan son los desechos, lo que no le sirve a la célula, ella no va a botar algo bueno. Entonces, esos desechos se van a ir acercando gradualmente a la membrana celular. La membrana de esta vesícula se va a conectar con la membrana celular. Y una vez que se conecta, se abre el contenido y es expulsado hacia el exterior, lo que estaba dentro de esta vesícula. A eso se le llama exocitosis. Recordemos que pignocitosis es para tomar agua, se le llama beber celular, y la fagocitosis es el comer celular, cuando la célula atrapa grandes moléculas de comida o incluso microorganismos, bacterias pequeñas, como hacen los glóbulos blancos. Cogen bacterias pequeñas, las engloban y las digieren. Así se alimentan y también liberan al cuerpo enfermedades. Bueno, entonces aquí hemos aprendido unos conceptos muy importantes sobre célula, pero todavía falta. Resulta que las células se pueden clasificar. Hay una forma de clasificarlas. No todos los seres vivos tenemos las mismas células. Entonces, en el siguiente video tutorial vamos a ver entonces cuáles son esas formas de clasificar las células. Les invito por favor a que se suscriban para que les lleguen continuamente los videos. Bueno, entonces como ustedes verán aquí, estas son las partes de la célula, ¿sí? Déjame ver acá. Ahora voy a compartir lo que están viendo. Bien, entonces como les había mencionado, estas son las partes de la célula y dice así: pero la verdadera función del núcleo y su importancia en la herencia y la reproducción celular se hizo patente muchísimo después, gracias a las leyes de Mendel y el descubrimiento de la mitosis celular a principios del siglo XX. El núcleo celular es uno de los organelos fundamentales en la célula, indispensable para alcanzar altos niveles de complejidad de la vida, como somos los seres pluricelulares. De hecho, en su presencia o ausencia dentro del citoplasma celular, se basa la distinción entre moléculas procariotas, eso es importante que lo anoten, procariotas se llaman las células primitivas, y las eucariotas, que son las células más evolucionadas. Bien. El nucleolo es la estructura del interior del núcleo, que es el nucleoplasma, más claramente visible en tinciones generales, en consecuencia de una concentración de cromatina y proteínas. Es el lugar donde se sintetiza la mayor parte del ARN o ribosómico y donde se ensamblan las subunidades ribosómicas. El nucleolo fue descrito en 1781 por Fontana. Bueno, va a ser importante que manejemos los dos tipos de ácido que hay. El primero es el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. ¿Sí? Si gustan anotarlo, por favor. Y el ARN es el ácido ribonucleico. ¿Sí? El ADN se encuentra en el núcleo de la célula, aquí lo están viendo. Aquí está. Y en el nucleolo, que es el que está dentro del mismo núcleo, ahí se encuentra el ácido ribonucleico, el ARN. En el núcleo se encuentran los cromosomas. Tenemos 23 pares de cromosomas, los XX y el XY. ¿Sí? El XX es el de las mujeres, el del sexo femenino, y el XY el de los hombres. Ahí es donde precisamente se dice que el hombre es el que decide cómo nacen los niños, si van a ser niñas o niños. ¿Sí? Nosotros colocamos, la mujer coloca un cromosoma X y el hombre coloca ya sea un X o un Y. Cuando se fecunda el óvulo, entonces ahí está la combinación de los dos cromosomas. Cuando da el hombre el X y la mujer pone su X, entonces
nace una niña. Y si el hombre da su cromosoma Y y la mujer el X, entonces nace un niño, un varón. ¿Sí? Bien. Bueno. El ácido ribonucleico es el que está en el nucleolo, que lo estábamos viendo, y dice así: se dice la mayor parte del ácido ribonucleico o ribosómico y donde se ensamblan las unidades ribosómicas. El nucleolo fue descrito en 1781 por Fontana. Una célula no suele tener un solo nucleolo, sino varios, y el número varía entre células o según el estado de diferenciación o fisiológico. Las células de mamíferos contienen desde 1 a 5 nucleolos. Eso puede ser pregunta para un examen. ¿Cuántas células tienen, o cuántos nucleolos tienen las células de los mamíferos? Varían entre 1 y 5 nucleolos. Sus dimensiones varían dependiendo de la actividad de la célula y puede llegar a ser muy grande, del orden de micrómetros de diámetro. En la interfase muchos nucleolos se pueden asociar para formar otros más grandes. Normalmente las células que están realizando una gran síntesis proteica poseen nucleolos grandes. También tiende a ser más grande en células grandes y en aquellos que están creciendo. En algunas células, como los espermatozoides, no son visibles, aunque el nucleolo no es visible en algunas fases del ciclo celular o en periodos concretos de la diferenciación celular. Se acepta que una célula que no tiene nucleolo está muerta o está muriendo. El nucleolo desaparece durante la profase mitótica, permitiendo a la cromatina que la forma de reorganizarse para constituir los cromosomas. Su cromatina se condensa en los cromosomas y las proteínas que forman parte del nucleolo se asocian a los cromosomas. Durante la telofase, la cromatina, que formará parte del nucleolo, se descondensa y se reúne con las proteínas nucleolares que forman nuevos nucleolos. Para que se forme un nuevo nucleolo es necesario no solo que se agrupen estas proteínas y regiones del ADN, sino que se produzcan actividades de transcripción, es decir, que los genes se transcriban en ARN de -45S. O sea, estamos hablando que esos genes se conviertan a ácido ribonucleico. Bueno, esta es la forma en cómo desaparece un nucleolo. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de células. Bueno, voy a compartirlo con el video otra vez. Y vamos a ver los diferentes tipos de células. Bien, aquí está la clasificación de las células. Profesor, no se escucha el video. ¿No escucha el video? A ver, permítame. Déjame ver. Aquí hay un botón que dice del audio. El video, sí. Aquí está. A ver, lo vuelvo a revisar. Reciban todos una cordial bienvenida. Espero estén deseosos de aprender de una forma fácil y sencilla todos los conocimientos de la biología y de las ciencias naturales. Hoy vamos a hablar en este segundo video sobre célula, de cómo se clasifican las células. Resulta que las células se pueden clasificar de dos formas. Hay células que se les llama eucariotas y hay otras que se llaman procariotas. ¿Cuál es la diferencia entre una célula eucariota y una célula procariota? Resulta que las células eucariotas por lo general son más grandes que las procariotas. Pueden ser 2, 10, hasta 20 veces más grandes que las células procariotas. Pero la diferencia más importante es esta. Las células eucariotas tienen membranas internas, tienen membrana nuclear, por eso tienen un núcleo definido. Por eso en las células eucariotas, cuando yo las pongo al microscopio, les puedo observar el núcleo donde está guardada toda la información genética. Sin embargo, en las células procariotas no hay membranas internas, por lo tanto, no hay núcleo y los cromosomas que tienen están regados alrededor de toda la célula. A las células procariotas, vale la pena también recalcar, también se le puede dar el nombre de bacterias. Todas las células procariotas están conformadas por bacterias.
¿Cómo se clasifican las células eucariotas? Hay unas que pueden ser animales y hay otras que pueden ser vegetales. ¿Cuál es la diferencia entre una célula animal y una vegetal? Las células animales, por ejemplo, tienen cosas que no tienen las vegetales, pero las vegetales tienen muchas más cosas que no tienen las animales. Por ejemplo, las células animales tienen centriolos. Los centriolos son unas estructuras que están cerca al núcleo y que ayudan mucho en la reproducción celular. Eso no lo tienen los vegetales. Mientras que los vegetales tienen una cantidad de cosas que no tienen las células animales. Por ejemplo, tienen cloroplastos. Los cloroplastos le van a dar, por ejemplo, en este caso a las plantas, el color verde, porque están llenos de clorofila. ¿Por qué es importante la clorofila? No solo porque le dé el color verde, sino porque en la clorofila es donde la planta puede hacer la fotosíntesis. ¿Y por qué es importante la fotosíntesis? Porque ahí es cuando la planta coge y mezcla el agua, el dióxido de carbono y la luz solar y fabrica alimentos energéticos para nosotros, para los demás seres vivos y para ella misma, por ejemplo como la glucosa, pero no solo eso, sino que también se produce el oxígeno. Tienen cromoplastos. Los cromoplastos, ¿qué van a hacer? Le van a dar colores a las plantas. Por eso en las plantas podemos encontrar colores azules, blancos, rosados, violetas, mientras que los animales no tenemos esa variedad de colores, porque no tenemos cromoplastos. Las células vegetales tienen pared celular. ¿Qué es pared celular? Mientras la célula animal solamente tiene una membrana celular, la célula vegetal tiene dos. Una como la de nosotros, hecho por una bicapa de fosfolípidos, pero encima tienen otra membrana hecha de celulosa. Eso les va a dar resistencia, les va a dar dureza y les va a dar firmeza a los vegetales. También tienen una vacuola gigante, miren, aquí la ven, cerca al núcleo, puede ocupar más de la mitad de la célula. Ahí ella va a guardar agua que le va a ser útil para muchos procesos metabólicos y para darles también resistencia, para darles consistencia a los vegetales. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de las células procariotas. Ya sabemos que a las células procariotas se le da el nombre, por ejemplo, de bacterias, y las bacterias las vamos a clasificar de varias formas. Algunas se pueden clasificar según su forma. Hay unas que tienen forma redonda y se le llaman cocos, por ejemplo, como el neumococo que causa la neumonía. Tenemos, por ejemplo, hay unas que tienen forma como de bastón, se le llaman bacilos, a las que tienen forma de bastón. Por ejemplo, hay un bacilo que se llama el bacilo de Koch, que es el que causa la tuberculosis. Pero también hay un bacilo, por ejemplo, que ayuda a la elaboración de yogur, de kumis, de quesos, muy importante en ese aspecto. Tenemos otras que parecen como un sacacorchos, forma de espiral, a esas se le llaman espirales. Por ejemplo, algunas se encuentran en las aguas estancadas y causan enfermedades, por ejemplo, como difteria, por ejemplo, en los seres humanos, daños de estómagos, diarrea, vómitos, una cantidad de enfermedades. También se pueden clasificar las bacterias, además de su forma, se pueden clasificar según la pared de peptidoglucano. Resulta que las bacterias pueden estar rodeadas de una pared de una proteína. Esa se llama peptidoglucano. Entonces resulta que las que tienen peptidoglucano se les va a llamar eubacterias y las que no lo tienen se les llaman arqueobacterias. Esa pared adicional de peptidoglucano las va a hacer más resistentes. Por eso es que necesitan antibióticos fuertes muchas veces para destruirlas, porque tienen una pared doble de peptidoglucano, mientras que estas no la tienen. En eso mire que tienen una similaridad con las vegetales, las bacterias, que tienen también pared. La diferencia es que la pared de los vegetales es de celulosa, mientras que la de las bacterias es de peptidoglucano. Otra forma de clasificar las bacterias. Resulta que un señor de apellido Gram tenía las bacterias, y eso lo hacía para poder estudiarlas, para conocer su contenido. Él se dio cuenta que algunas bacterias tenían una proteína externa que les permitía dejarse teñir, otras no. A las que no tenían la pared le colocó, a las que no se dejaban teñir, perdón, les colocó gram negativas, y a las que sí se dejaron teñir les colocó gram positivas. Bueno, ya que hablamos acerca de los diferentes tipos de células y en resumen aprendimos de que las células pueden ser eucariotas o procariotas y que las eucariotas pueden ser animales y vegetales y que las procariotas se pueden clasificar según su forma como cocos, bacilos o espirales, o también se puede clasificar según el peptidoglucano como eubacterias o arqueobacterias, vamos a hablar un poco acerca de dónde podemos encontrar esas células. En el caso de los 5 reinos de la naturaleza, por ejemplo, ¿qué tipo de células tienen cada uno de los reinos? Entonces, empecemos a hablar, por ejemplo, del reino Monera. Ya sabemos que el reino Monera es el reino de las bacterias. O sea que podemos decir que en el reino Monera
nos vamos a encontrar con células de tipo procariota. Son células entonces de las bacterias, las del reino Monera. Recordemos de que estos organismos son unicelulares, por tener una pared de peptidoglucano que las hace fuertes, ellas son resistentes, ya algunas son extremófilas, por ejemplo como las eubacterias. ¿Qué quiere decir eso? Pueden soportar condiciones extremas o muy saladas, por ejemplo en el mar salado se han encontrado algunas que tienen una sal 7 veces superior a los demás mares, o por ejemplo en fosas marinas que tienen hasta 100 grados centígrados de temperatura, ahí también encontramos algunas bacterias, entonces son bacterias extremófilas. Las bacterias van a desempeñar un papel muy importante en los ecosistemas, porque por ejemplo van a ayudar a descomponer la materia orgánica que ha muerto, la ayudan a descomponer y así le dan nutrientes al suelo. Algunas están por ejemplo en el tracto digestivo de los mamíferos para ayudarnos a digerir los alimentos e incluso algunas nos proporcionan vitaminas. Pero también hay algunas bacterias que no son muy buenas, hay bacterias que no causan enfermedades, como el tétanos, como la difteria que decíamos ahora. Entonces, eso en cuanto a las bacterias. Tienen, entonces, son del reino Monera y tienen células procariotas. Los protistas también son organismos unicelulares, pero no están hechos por células procariotas, sino que están hechos por células eucariotas. Estas son procariotas y estas son eucariotas. También son organismos unicelulares y muchos de ellos nos causan enfermedades, por ejemplo como la malaria, el paludismo, es transportado por zancudos, pero no es el zancudo el que enferma, es el protista que tienen en su sangre y que nos pasan a nosotros, eso es lo que nos enferma. Sin embargo, algunos protistas o protozoarios, como se les conoce también, son buenos. ¿Por qué? Porque ayudan a regular la población de bacterias. Si hubieran demasiadas bacterias en el ecosistema también sería perjudicial. Los protistas se comen algunas bacterias y de esa forma regulan la población. O sea que también van a ser entonces en ese caso benéficos. Fuera de eso, algunos protistas pueden hacer fotosíntesis, como por ejemplo las algas azul verdosas que hay en los océanos. De hecho, hacen el 70% de la fotosíntesis. Por eso entonces decimos de que ellos también son muy importantes. El tercer reino, el fungi. El fungi es el mismo reino de los hongos. ¿Qué células tienen los hongos? Tienen células eucariotas. Y la característica de ellos es de que como los vegetales tienen pared celular. Pero esa pared celular no es de celulosa ni es de peptidoglucano como en las bacterias, ni celulosa como en los vegetales. Tiene una proteína que se llama quitina. Y eso le va a dar resistencia a los hongos. Eso les va a dar dureza, les va a dar firmeza. Es una protección que ellos tienen. Ya que hablamos del reino de los hongos, hay hongos que son perjudiciales, causan enfermedades como la tiña, el pie de atleta, pero hay hongos muy buenos, por ejemplo, hay algunos que ayudan a producir la cerveza, como las levaduras. Otros, por ejemplo, también son descomponedores y ayudan a descomponer organismos que se han muerto. Otros, por ejemplo, sirven para hacer la penicilina. Otros son comestibles, por ejemplo, como los champiñones. Sin embargo, pues como vimos, algunos también nos pueden perjudicar. Pero en total es más lo bueno que hacen por los otros que lo malo que hacen. El reino animal ya sabemos que tiene entonces células de tipo eucariota y son de tipo animal. Ya sabemos de que no pueden hacer fotosíntesis, por eso somos consumidores, no podemos fabricar nuestro propio pero de tipo vegetal, con la característica de que tienen todas estas cosas que no tienen los animales, cloroplastos para hacer la fotosíntesis, cromoplastos, pared celular para protegerse y tiene una vacuola gigante. Así es entonces como se clasifican las células y así es como se reparten las células entonces en los reinos de la naturaleza. Espero que este video haya sido de su agrado, que hayamos aprendido de una forma fácil y tiene una vacuola gigante. Entonces, Así es entonces como se clasifican las células. como se clasifican las células, y vamos a hacer un diagrama de llaves. Sí, permítanme ver esta información. Bien, ahora sí. Vamos a comenzar entonces, sería, permítame, voy a compartir.
Bien, ¿ya está viendo la página de Word? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a comenzar ahora a hacer la clasificación. Bueno, como se había mencionado ahí en el video, vamos a realizar la siguiente clasificación. Voy a abrir una llave y vamos a poner los tipos de células, ¿ok? Bien, vamos a poner las células, hay que de dos. Tenemos células. Bien, de acuerdo a lo que estábamos viendo en el video, los vamos a dividir en dos, en eucariotas y procariotas. ¿Estamos de acuerdo? Las eucariotas, procariotas. ¿Sí? ¿El nombre? Procariotas. Procariotas. Esto de las eucariotas lo vamos a dividir en dos que tenemos, que son las células en los animales y los vegetales, ¿verdad? Y vegetales. Y de las procariotas tenemos que son las bacterias y van a ser los cocos, bacilos y espirales. Sería entonces, aquí ponemos las bacterias y estas las vamos a clasificar en, como está mencionando en el video, en cocos, bacilos y espirales. Los bacilos, los espirales. Los tipos de bacterias que va a haber, por ejemplo, el coco son los neumococos, el estafilococo, así hay varios que son malos, que producen enfermedades, ¿sí? Y dentro de los bacilos, pues también tenemos igual los bacilos que se utilizan para las vacunas, que van a ser buenos, es lo que les mencionaba, esos sirven para contener las enfermedades. Y tenemos también las bacterias que van a ser los espirales. Bueno, ahora, de las células animales, tenemos los centriolos, aquí. Vegetales, tenemos los cloroplastos, los cromoplastos. Vamos a dividir en cloroplastos, cromoplastos y las paredes celulares y la vácula gigante. Paredes celulares, vácula gigante. Ahora, de estos tenemos los reinos. Primero sería el reino de los moneros. Vamos a ponerlos abajo, acá. Y ponemos los reinos y los vamos a clasificar así. Por ahí insertar. Y ponemos bien, el primero que se menciona es el monero. Viene siendo el de las bacterias. Va a tener células procariotas. Después sigue el reino biotista.
que también va a tener células eucariotas. Después tenemos el reino fungi, que son los hongos. Va a tener células eucariotas también. Después tenemos el reino animal. Células eucariotas. Tenemos el reino vegetal. Va a tener células eucariotas. La clasificación de lo que acabamos de ver ahorita de las células. ¿Vale? Bueno, ¿alguna pregunta que tengan hasta el momento de estas células eucariotas y de las procariotas? ¿Cómo se clasifican? Y No, de los... profesor. Bueno, vamos a ver ahora el contexto de los cromosomas, para ya terminar esto de las células. Y vamos a ver que aquí están los cromosomas, que son los cromosomas humanos NOR. Aquí están los pares. ¿Sí? Y los núcleos de los cada uno viene en los tipos de ácido ribonucleico y la subunidad grande. Esto lo puse en la plataforma y de hecho pues, van a tener que leerlo si quieren nada más para como contexto general para que vean cómo están hechos los nucleolos, el núcleo y cómo están condensados, ¿sale? Ok. Ahora vamos con los tipos de genes. A ver, esto es otra cosa. Aquí este ya está más avanzado. Voy a poner mejor ahorita información sobre lo que es nucleolo, sobre lo que es la fotosíntesis de las plantas, ¿sí? Voy a poner un video para que vean qué consiste la fotosíntesis y hacer un experimento que les voy a ver. Síntesis luminosa y oscura. Vamos a hablar de la fotosíntesis. Voy a compartir el video. Bien, ¿sí se ven? Chicos, bienvenidos Sí. a un nuevo video. En este video veremos el tema de la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis simplemente es el proceso que llevan a cabo algunos seres vivos en el que transforman energía solar en energía química aprovechable. Esto es lo que hacen las plantas, transforman la energía del sol en energía química aprovechable. Obviamente no todos los organismos pueden hacer fotosíntesis, solo algunos, y a esos organismos se les llama organismos autótrofos, que son aquellos organismos que pueden fabricar su propio alimento, pueden producir su propio alimento, como las plantas, las algas, las cianobacterias. En cambio, los organismos que no pueden producir su propio alimento y que dependen de los autótrofos se les llama heterótrofos. Nosotros somos organismos heterótrofos porque no podemos producir nuestro propio alimento. No se vayan a confundir cuando digo que no podemos producir nuestro propio alimento con producir, por ejemplo, papas o maíz o cosechar algo. Cuando digo que no podemos producir nuestro propio alimento, es que no podemos hacer fotosíntesis, no podemos transformar la energía solar en energía aprovechable para nosotros. Y vean, esto que tenemos aquí abajo es el proceso de la fotosíntesis. Tenemos dióxido de carbono, tenemos agua y energía. Y todo esto en conjunto va a producir glucosa, esto de aquí es la molécula de glucosa, y oxígeno. Es por eso que las plantas toman dióxido de carbono del aire junto con agua y energía solar y escupen oxígeno al aire.
y obviamente también producen la glucosa. La glucosa va a ser la molécula que va a dar energía a las plantas. El proceso de la fotosíntesis se lleva a cabo en dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. Veamos cada una en detalle. La fase luminosa es la primera etapa de la fotosíntesis y en esta etapa la energía solar se va a convertir en energía química. Todo este proceso de la fotosíntesis se lleva a cabo en el cloroplasto, que es un organelo de las células vegetales, que ya vimos en un video pasado. Tenemos aquí nuestro cloroplasto, ya saben que tiene doble membrana, una membrana externa y una membrana interna. Tiene tilacoides, que son estas cositas de aquí, todos estos son tilacoides, y tiene grana, que las granas pues son el conjunto de todos estos tilacoides. Y también tenemos al estroma. Bien, en la fase luminosa, la luz es absorbida por complejos formados por clorofilas y proteínas. Estos complejos son llamados fotosistemas 1 y 2. Ya dijimos que la fotosíntesis se lleva a cabo en este organelo llamado cloroplasto. Y la fase luminosa en específico se lleva a cabo en los tilacoides. En estos circulitos que tenemos aquí, estos son los tilacoides. Aquí se lleva a cabo la fase luminosa. Recuérdenos, si hacen notas, tomen nota de esto. En los tilacoides se lleva a cabo la fase luminosa de la fotosíntesis. Aquí la clorofila capta la energía solar y la transforma en energía química. Y con esto que acabamos de decir, que la clorofila capta la energía solar y la transforma en energía química, o sea, el proceso de la fase luminosa, y sabemos que la fase luminosa se lleva a cabo en los tilacoides, pues entonces la clorofila va a estar en los tilacoides. También dentro de los tilacoides, por fotólisis, se rompe la molécula de agua y forma oxígeno molecular. ¿Qué significa fotólisis? Pues fotólisis simplemente es la ruptura de los enlaces químicos por causa de la energía radiante. Y hay que recordar que el agua es H2O. Así que cuando se rompe la molécula de agua, se está liberando oxígeno a la atmósfera. Entonces, si les llegan a preguntar de dónde proviene el oxígeno que es liberado en la fotosíntesis, ustedes tienen que decir que de la ruptura de la molécula del agua o de la fotólisis de la molécula del agua. Por otro lado, el dióxido de carbono se utiliza para formar glucosa y este se obtiene a través del intercambio por oxígeno en los estomas. Acabamos de decir que cuando se rompe la molécula del agua se libera oxígeno a la atmósfera y esto se hace a través de los estomas. No vayan a confundir estroma con estoma. Los estomas es donde se da el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. Podríamos decir que es una parte de la epidermis de la planta. O sea, vendría siendo lo análogo a la piel en la planta, ¿no? O sea, las hojas, por donde están las hojas. De hecho, los estomas están en las hojas. En conclusión, las reacciones luminosas del agua se descomponen en hidrógeno y oxígeno molecular. La energía que se convierte en ATP y NADPH. Y estas dos últimas, el ATP y el NADPH, se van a utilizar en la fase oscura de la fotosíntesis. La fase oscura de la fotosíntesis se lleva a cabo tanto de día como de noche. No porque diga fase oscura, se va a llevar solo a cabo en la noche. El nombre es porque es independiente de la luz. No necesita luz para llevarse a cabo, pero se da durante el día como en la noche. Esta fase es un poco más compleja y no vale la pena meterse tan a fondo, así que solo vamos a dar lo más importante. A la fase oscura también se le llama el ciclo de Calvin o fijación del carbono. Se lleva a cabo en el estroma del cloroplasto. Vean que teníamos aquí nuestro organelo celular, el cloroplasto, y tenemos los estromas. Aquí en el estroma se lleva a cabo la fase oscura. Eso es importante, así que tomen nota. Como dije, ocurre en todo momento, de día y de noche. Las reacciones de esta etapa son independientes de la luz, como ya dije anteriormente. Requiere dos moléculas, ATP y NADPH, que es lo que dije de aquí arriba, que estas dos moléculas se van a utilizar en la fase oscura de la fotosíntesis. En esta fase, el dióxido de carbono y el agua se van a transformar en glucosa. Es por eso que se le llama fijación del carbono, porque el carbono en combinación con el agua se van a transformar en glucosa.
Y esta glucosa es importante porque de ella se nutren las plantas y todos los seres vivos que se van a alimentar de esas plantas. Y como dijimos, de aquí resume el proceso de la fotosíntesis. El junto con el agua y energía se transforman en glucosa y oxígeno. O sea, las plantas toman el dióxido de carbono del aire junto con agua y energía solar y lo transforman a través del proceso de fotosíntesis en glucosa y oxígeno molecular que van a escupir a la atmósfera, al aire. Muy bien, por último les voy a dejar estas preguntas para que practiquen. Recuerden pausar el video y la respuesta va a aparecer ahora. A ver. Dice, ¿qué es la fotosíntesis? A ver, alguien que me diga ahí en ¿qué es la fotosíntesis? Así a simple, rápidamente. ¿Es un proceso de los seres vivos y energía? Las plantas. Es un proceso de las plantas para crear su propio alimento. Son autótrofos, efectivamente, y también nos sirve para qué. Es la que libera el oxígeno al aire. Perdón, se me fue ahorita el Exacto. asunto, pero sí, ¿no? Se libera el oxígeno a la atmósfera. A la atmósfera, sí. De esas y se genera el oxígeno, ¿ok? Por eso es importante no talar árboles. Hay que dejar siempre los árboles y que las plantas y todo, porque eso nos sirve a nosotros para preservar la vida. Es muy importantísimo, porque ahí se genera el oxígeno, ¿sí? Si nosotros matamos a las plantas, quitamos, o sea, acabamos las selvas, pues nos estamos dando una torre nosotros solos. ¿Por qué? Porque ya no se va a producir suficiente oxígeno que podamos respirar, porque el aire no es el oxígeno, ¿eh? El aire contiene oxígeno. Nosotros absorbemos el oxígeno del aire y lo utilizamos en nuestro cuerpo, pero no significa que el aire tenga oxígeno, tiene nitrógeno y otras partículas. Entonces, si nosotros quitamos las plantas o eliminamos las plantas del medio ambiente, ¿qué va a pasar? Pues disminuye la cantidad de oxígeno y eso nos va a provocar a que nosotros tengamos una muerte prematura, ¿verdad? Bueno, entonces es muy importante la fotosíntesis porque se libera la cantidad de oxígeno a la atmósfera, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los organismos autótrofos? Como las plantas, algas, cianobacterias, los que sí producen su propio alimento, ¿no? Los que sí producen su propio alimento, exactamente su propio alimento. A esos vamos a llamar organismos autótrofos. ¿Y heterótrofos cuáles son? Como nosotros, que no podemos producir nuestro propio alimento. Exactamente. Bueno, dice, la fotosíntesis transforma el CO2 y el H2O en oxígeno y, ¿qué más? ¿Energía? ¿No? Acuérdense del video. Esa es la clorofila, ¿no? No, porque siempre nos dicen los médicos que no consumamos tanto. Los Y luego azúcares, ¿no? los azúcares, exactamente. Cierto, los azúcares. Sí. Luego dice, ¿en qué organelo celular se lleva a cabo la fotosíntesis? A ver, voy a regresar un poquito para que lo vean. El esquema que puso. Ahí están los organelos. Hay dos. ¿En cuál? En los cloroplastos. No. A ver. ¿Tilacoide y estroma? Exactamente, por los estromas. Efectivamente. Bueno, ahora de regreso a las preguntas. A ver. Ahí está.
¿En dónde se lleva a cabo la fase luminosa? Bueno, ya voy a poner las respuestas para que ya la vean. Preguntas para que practiquen. Recuerden pausar el video y la respuesta va a aparecer ahora. Muy bien, aquí tienen la respuesta. Pausen el video para corroborar y si no pueden ver muy bien, háganle zoom. Vamos a hacerle zoom. Le hacemos zoom aquí a la primera parte hasta la pregunta 4. Pausen para corroborar. Y ahora hacemos zoom de la pregunta 5. Muy bien, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Si es así, ya saben que me pueden regalar un like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y nos vemos en el próximo video. Estábamos diciendo, a ver, lo voy a regresar. El dióxido de carbono del aire. Por último, les voy a dejar estas preguntas. Respuesta, pausen el video para corroborar. Dice, proceso en el cual se transforma energía solar en energía química aprovechable. Bueno, esa es la respuesta correcta. Va a ser el proceso en el cual se transforma la energía solar en energía química aprovechable. Luego, ¿cuáles son los organismos autótrofos? Los que mencionaron. Aquellos que pueden producir su propio alimento. La fotosíntesis transforma el dióxido de carbono y el agua en oxígeno y glucosa. ¿Sí? ¿En qué organelo se lleva el cloroplasto? Entonces se lleva a cabo la fase luminosa en los tilocoides y la fase oscura en los estromas. ¿Y a partir de qué molécula se forma el oxígeno? A romperse la molécula del agua. ¿Por qué? A ver, voy a hacerle un poquito más. Dice... te lo traes, pero... Acá. Dice, la fase oscura en los estromas. ¿A partir de qué molécula? Al romperse la molécula del agua. ¿Y por qué se utiliza el dióxido de carbono? Para formar glucosa. ¿Sí? Después viene, ¿a partir de qué molécula se forman? Sí, ya está. Esa sería la última pregunta. Y ese sería todo ese video. Muy bien. Entonces, déjenme quitar el video. Eso es el proceso de la fotosíntesis. Ahora vamos a compartir Word, permítanme. ¿Ya ven el programa de Word? ¿Sí, verdad? Bueno, vamos a ver el siguiente tema, que es, ya hablamos de las células, ahora vamos a hablar del siguiente tema que está aquí adelante, que es el de la genética. Ya vamos a eso. Ahora vamos a hablar de la evolución, los principios de la evolución del hombre, la teoría evolutiva de Darwin, y vamos a hacer les voy a preguntar sobre eso también. Vamos a comenzar. Voy a poner un video también. La teoría evolutiva de Darwin. Un momento. A ver, ¿sí lo están viendo? Sí. Ahorita lo voy a poner. Es que no puse el sonido. Bien, la teoría Las teorías evolutiva, que han sido planteadas por grandes pensadores de la humanidad en el curso de la historia
para proporcionar explicaciones plausibles acerca de la evolución de los seres vivos sobre la Tierra. Desde el comienzo de las sociedades humanas, el hombre se ha preguntado de dónde viene y de dónde vienen los seres vivos a su alrededor, por lo que la evolución ha sido objeto de intensos debates desde hace muchos siglos, fuertemente influenciados por creencias filosóficas, religiosas del pensamiento científico. El evolucionismo nació, probablemente, con las teorías de Charles Darwin, 1809-1882, un científico inglés que dedicó parte importante de su vida al estudio de los efectos de la selección natural y de las adaptaciones sobre las especies. ¿Qué es la evolución? La evolución es el proceso biológico por el cual las especies en la biosfera, sean del tipo que sean, se originan, se diversifican y se extinguen. A través de evidencias fósiles, la evolución busca explicar los cambios y las transformaciones que atraviesan las distintas especies a lo largo de su historia. Puesto que Darwin marcó un precedente revolucionario en el mundo científico, es considerado como el padre del evolucionismo. Hoy en día enlistamos las teorías evolutivas como predarwinistas y darwinistas, haciendo alusión al contexto histórico y científico en el cual estas fueron formuladas. Teorías predarwinistas. Existieron muchos pensadores predarwinistas que en su época se dedicaron al estudio de los seres vivos y a la búsqueda de respuestas a las múltiples cuestiones relacionadas con su evolución. Aristóteles y la inmutabilidad de los organismos. Aristóteles, 384-322 a.C., fue quizás uno de los primeros pensadores en realizar un sistema de clasificación jerárquica para los seres vivos. Este insistía en la inmutabilidad y la perfección eterna de las especies, así como en la existencia de un orden jerárquico progresivo, es decir, ascendente, en cuya cima se situaba el hombre. Aristóteles aseguraba que el orden así propuesto respondía a una fuerza vital y que no había nada que condujera a cambios fundamentales en los individuos. De allí la teoría de la inmutabilidad, es decir, de los seres vivos creados y no propensos al cambio. James Ussher y el Día de la Creación. James Ussher, 1581-1656. A partir del análisis de los textos bíblicos, dedujo que la creación tuvo lugar en una fecha exacta, el 23 de octubre del año 4004 a.C. Sus afirmaciones, por lo tanto, proponían que la Tierra tenía una edad no mayor a 6000 años, y que Dios creó una infinidad de criaturas, cada una superando a la siguiente, formas simples y formas complejas, incluyendo a los seres humanos, tal y como los conocemos en la actualidad, es decir, inmutables. La fuerte influencia de la religión sobre el pensamiento científico fue evidente hasta bien entrado el siglo XIX. Esto se demuestra en la historia por el hecho de que los pensadores de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII se dedicaron llanamente a la descripción de plantas y animales y no a cualquier intento por explicar cómo adquirieron sus características y formas. Carolus Linnaeus, 1707-1778. Por ejemplo, fue un naturalista botánico que dedicó inmensos esfuerzos a la descripción de la naturaleza, aparentemente revelando el orden inmutable de la vida que había sido creado por Dios. Georges-Louis Leclerc y la generación espontánea, también conocido como el Conde de Buffon. Leclerc, 1707-1788, era partidario de la idea del origen de la vida a través de la generación espontánea y de la existencia de un plan maestro inherente a la naturaleza. De cierto modo refutaba la concepción aristotélica de la inmutabilidad, pues llegó a proponer que las especies tenían la capacidad de cambiar en el tiempo, quizá por la influencia del ambiente o por mero azar. Como parte de sus especulaciones, además, Leclerc propuso que la Tierra tenía por lo menos 75.000 años de antigüedad, y entre sus notas incluso insinuó que el hombre y los simios estaban relacionados de algún modo. Jean-Baptiste Lamarck y la teoría de los caracteres adquiridos.
tal vez el primer verdadero evolucionista predarwiniano fue Lamarck, 1744-1829, un naturalista francés que publicó una teoría evolutiva engendrada a partir de observaciones de fósiles de invertebrados depositados en el Museo de Historia Natural de París. Según este personaje, todos los organismos poseían una tendencia progresiva interna que los forzaba a elevarse en la escala natural, es decir, que los seres vivos efectivamente cambiaban en el tiempo, teniendo siempre una versión mejorada de sí mismos. Más concretamente, Lamarck proponía que si un organismo, sus ejemplos se basaban en animales, no había alcanzado aún el tope de su desarrollo, el uso consecutivo de un órgano cualquiera podía darle una potencia proporcional a la duración de ese uso, y de lo contrario, el desuso lo hacía desaparecer. En pocas palabras, Lamarck estableció que, por ejemplo, si una jirafa era incapaz de alcanzar las hojas más altas en la rama de un árbol, su cuello gradualmente iría alargándose, y estos pequeños cambios debido al uso serían transmitidos a la generación siguiente, y luego a la siguiente, y así sucesivamente, hasta que uno de los individuos lograse alcanzar dicho alimento. Giorgio Cuvier y la teoría del catastrofismo. Poco después de que Lamarck hiciera públicas sus teorías, algunos científicos se dieron a la abnegada labor de desacreditarlas. Entre estos figuró Giorgio Cuvier, 1769-1832, un naturalista francés que fue el primero en documentar la extinción de animales antiguos. Era experto en dinosaurios. Sus ideas fueron resumidas en la doctrina del catastrofismo, en la que se explicaba la evolución a través de violentas catástrofes, inundaciones, formaciones montañosas, etc., que ocasionaron la pérdida de numerosas especies y el desarrollo de nuevas. Con esta teoría, Cuvier y los demás adeptos buscaban explicar las diferencias abruptas entre los registros fósiles y los cambios repentinos que se percibían en las especies extintas. Charles Lyell y el uniformismo. El catastrofismo de Cuvier fue refutado por Lyell, 1797-1875, quien propuso una teoría evolutiva conocida como el uniformismo. De acuerdo a ella, la evolución de las especies estuvo fuertemente influenciada por cambios lentos y graduales que tuvieron lugar desde el comienzo de los tiempos en la superficie del ojo humano. Alfred Russel Wallace y la selección natural. Wallace, 1823-1913, fue un naturalista británico que alrededor del año 1858 llegó a las mismas conclusiones que Darwin, explicando la evolución de las especies gracias a la selección natural. Puesto que Wallace y Darwin hicieron públicos sus hallazgos al mismo tiempo, ante la Sociedad Linneana de Londres, muchos autores consideran que la teoría de la selección natural debería conocerse en realidad como la teoría de Darwin-Wallace. Charles Darwin y la selección natural. Como padre del evolucionismo, Darwin fue el primero de los naturalistas, hasta mediados del siglo XIX, en establecer una relación entre el pensamiento evolutivo, muchas veces solo conceptual, y el mundo real. Esto significa que Darwin demostró con hechos, reunidos y explicados en El origen de las especies, el proceso de evolución por selección natural y adaptación. Según su teoría, la selección natural permite que aquellos individuos con las características más favorables sobrevivan en un ambiente determinado y además se reproduzcan más, transmitiendo esos caracteres a su descendencia, la supervivencia del más apto. En concordancia con esto, Darwin también propuso que la naturaleza produce más individuos de los necesarios para cada especie, para permitir que tenga lugar la selección natural. Así pues, la supervivencia del más apto no es más que un resultado del propio instinto de preservación de la naturaleza, para asegurarse que solo los individuos mejor adaptados sobreviven. Propuso que las nuevas especies observadas son producto de la acumulación de pequeños cambios sucesivos, gradualismo, producidos por distintos tipos de adaptaciones. La era postdarwiniana.
Las teorías darwinistas sobre la evolución tuvieron mucho apoyo en la comunidad científica, al igual que lo tuvieron posteriormente las teorías mendelianas sobre la herencia de los caracteres y la teoría cromosómica de la herencia. Sin embargo, durante muchos años estos enfoques parecían divorciados o incompatibles, hasta el surgimiento de la teoría sintética de la evolución, también conocida como la síntesis. Gracias a los aportes de científicos como S. Wright, J. Haldane, R. Fisher y Ted Opsamsky, esta teoría cuenta ahora con las bases moleculares para explicar el efecto de la selección natural sobre las variables de las especies, de sus poblaciones, o mejor dicho, sobre las frecuencias alélicas de una población. Bien. Bueno, entonces, como ustedes observarán, había varias tendencias de lo que era la teoría evolutiva anterior a Darwin, ¿verdad? Se habían presentado varias especies. Por ejemplo, desde la época de Aristóteles se había mencionado que cada individuo era completamente independiente, lo mismo cada ser. De hecho, la idea del surgimiento de la vida vino desde el mar, es decir, ahí se inició la primera unión de los dos elementos que fueron el carbono y el hidrógeno y formaron lo que es la primera célula de la vida, que son los musgos, es decir, la lama que aparece en las superficies de los materiales que son pétreos, en contacto con el agua del mar, con las sales y las que tienen ahí. Entonces, a partir de ese momento se generó la vida. Y después esas células se fueron cambiando con el tiempo, van transformándose, se van uniendo y van formando varias plantas. Se fue desarrollando entonces los vegetales. Entonces, la primera indicio de la vida fueron prácticamente los vegetales. De los vegetales surgió, o sea, el musgo, y luego después surgieron las plantas, ya llamémosles en el mar, y a partir de ahí empezaron a generarse las plantas por el ciclo hidrológico en los suelos, y se generaron la primera que se apareció fueron las plantas, como síntoma de la vida. Posteriormente llegaron los animales. La primera bacteria que se produjo, que fue el primer animal, fue el organismo unicelular, las primeras bacterias. Y a partir de las bacterias fueron evolucionando y surgieron los primeros animales, las primeras especies de animales en el mar, ¿sí? Con el tiempo esos animales se fueron evolucionando y salieron del mar y hubo un cambio ya de los peces a los seres que habitan la tierra. Fue modificándose también las especies, pero fueron millones de años, y surgieron los dinosaurios, que fueron animales enormes. Esos animales fueron destruidos por la misma naturaleza porque cayó un meteorito, según dicen cuentan los arqueólogos, cayó un meteorito aquí en la península de Yucatán. Por eso la península de Yucatán es plana, no tiene cerros, porque es fondo marino. Al momento que cayó el meteorito, emergió el fondo marino, por eso es de caliza, ¿sí? Y tiene todos esos ríos subterráneos, porque era fondo marino. Cuando pasó eso fue un cataclismo en el mundo que se llenó de polvo y mató a las plantas. O sea, no pudieron hacer la fotosíntesis y por lo tanto las plantas se murieron. Al morirse las plantas, se murieron también los dinosaurios. Los únicos animales que resistieron ese impacto fueron las tortugas, ¿sí? Y los mismos dinosaurios evolucionaron y se convirtieron en las aves que actualmente conocemos. Después surgieron los mamíferos, el reino de los mamíferos, que es el que actualmente estamos viviendo. ¿Sí? ¿Me permiten un momento? Déjame. Perdón, una interrupción. Bueno, entonces les mencionaba, fue precisamente por el impacto que hubo del meteorito que se acabaron los dinosaurios, ¿verdad?
Ese impacto provocó que se pusiera una nube de polvo que impidió el paso del sol, el paso de los rayos del sol, y las plantas no pudieron realizar la fotosíntesis, su propio alimento, y por consiguiente murieron. Al morirse las plantas hubo sequía, hubo erosión en la tierra, y eso provocó que los animales, los mismos dinosaurios, fallecieran. Entonces, esos depósitos de los dinosaurios es el petróleo que actualmente ustedes conocen. Por ejemplo, México está en un manto de petróleo. Significa que aquí, según decían los antiguos antropólogos, México era suelo marino y aquí hubo animales muy grandes, como el ictosaurios, que era como el antecesor de la ballena, y esos murieron y son actualmente los yacimientos de petróleo que tenemos en México. Bueno, voy a mencionar sobre la teoría evolutiva, cómo fue clasificada, para que vean ustedes el contexto. Dejar de compartir. Y voy a abrir la página de la teoría evolutiva. Darwin. ¿Sí? Aquí está el origen de las especies. Y dice, ¿qué es la teoría de Darwin? Dice, la teoría de Darwin es el conjunto de formulaciones científicas propuestas y desarrolladas por el naturalista de origen británico Charles Darwin, que explica el origen de la diversidad de la vida y el rol de la selección natural sobre el proceso evolutivo. Recogido en diferentes obras de autoría, se le conoce como teoría sobre el origen y también como el darwinismo. A contrario de lo que se piensa, no fue Charles Darwin el autor de la teoría, que ya existía previamente, sin embargo, fue el que realizó los reportes a la misma, que condujeron a la formulación de la teoría evolutiva contemporánea. Darwin llamó selección natural al efecto de la presión ambiental y de la competencia con otras especies por los recursos disponibles. Este fenómeno es la fuerza que desencadena y tanto da origen a las distintas especies de los seres vivientes. El conjunto de teorías científicas que propuso el darwinismo fue de los largos viajes de Darwin por el mundo a bordo de la embarcación Beagle. Se plasmó en el libro Origen de las especies y fue publicado en 1859, que revolucionó para siempre numerosos campos científicos y del saber. Más que una teoría, se trata de un conjunto de disquisiciones científicas interrelacionadas, cuyos fundamentos pueden resumirse en 3 puntos claves. 1. El transformismo. Se llama así al hecho comprobable de que las especies no son órdenes fijos e inmutables de la vida, sino que van cambiando de manera gradual a lo largo del tiempo. Por eso, durante años se llamó transformismo a lo que hoy conocemos como evolucionismo. O sea, con el tiempo van cambiando las especies, se van modificando. Ustedes se han fijado, por ejemplo, que los bebés actualmente ya nacen más grandes, ¿verdad? Tienen el cerebro un poco más grande que nosotros cuando nacimos en nuestra época. Por ejemplo, yo que nací en el siglo XX, pues en la segunda nacimos de una forma, a una cierta estatura. Y ahora, por ejemplo, hemos notado que los niños ya están creciendo un poco más altos y que su cerebro ya es un poco más grande. Y también ya tienen otras actitudes, otras habilidades que nosotros no teníamos. Por ejemplo, me costaba mucho trabajo lo del teléfono, ¿no? Manejarlo, el teléfono celular, y los niños de volada rápido emprenden, ya tienen como el chip, dice mi esposa, ¿no? El chip integrado para manejar todo lo que es la cuestión de computación. Bueno, pues así sucede, va habiendo cambios en los seres que se van adaptando a las nuevas condiciones, ¿verdad? Y esas adaptaciones van haciendo modificación de ciertas cosas de su comportamiento y también de la forma de su cuerpo.
Y con el tiempo van cambiando y eso da a la evolución de la especie. Ahora dice la diversificación y la adaptación a la vida. Las distintas especies de seres vivientes que hay o que hubo son producto del empeño de la vida se vive como parte de una lucha por prosperar y multiplicarse, superando las adversidades. Y ahí se puede concluir que todas las especies poseen un ancestro común y que por tanto están en algún grado emparentadas entre sí y con un antepasado común remoto. Bueno, esto es la diversificación. Van a tener un ancestro común y con el tiempo van modificándose esas personas. Por ejemplo, ese ancestro tuvo sus hijos. Cada uno de sus hijos tuvo ciertas características. Y esos hijos tuvieron sus hijos, que después se combinarse con otras personas o relacionarse con otras personas, tienen otras características y van modificando su físico. Eso es lo mismo que está pasando en la adaptación de las especies. ¿Sí? Bien. La selección natural dice, dicha adaptación de la vida al entorno se produce debido a lo que Darwin llamó selección natural y es el resultado de dos factores. Por un lado, la variabilidad natural que los individuos de una especie heredan a su descendencia, para que ésta se encuentre mejor adaptada al entorno y por tanto la presión que sobre dichas variaciones ejerce el ambiente, distinguiendo entre las especies exitosas que se reproducen y se multiplican y las no exitosas que disminuyen hasta extinguirse. Ustedes sabían que había dos tipos de el Homo sapiens, que somos nosotros, y llamemos en lo que fue la etapa primitiva del hombre. Bueno, pues resulta que el hombre, el Homo sapiens, fue adaptándose al medio ambiente y fue ampliando su territorio, su dominación en Europa. ¿Sí? Es decir, el Homo sapiens fue tomando más territorio que el hombre de Neandertal. El hombre de Neandertal era más alto, pero tenía otras características. Y resulta que con el tiempo, el Homo sapiens fue aumentando su influencia en el territorio y fue dejando en un espacio más pequeño al Neandertal. De tal manera que el Neandertal, al tener su espacio más reducido, ¿sí?, dejó de comer, dejó de producir su alimento y poco a poco fue desapareciendo y se extinguió. El que provocó precisamente esa extinción fue el Homo sapiens, porque sí había realmente dos hombres, el Neandertal y el Homo sapiens. Ahora nada más habitamos este mundo, el Homo sapiens. Y de hecho seguimos dominando y seguimos extinguiendo animales, desapareciéndolos, aunque ya tomamos conciencia, ¿no? Por ejemplo, hay animales que ya se extinguieron. Por ejemplo, el que estaba en Australia, ¿cómo se llamaba? El tiracinio. Ese desapareció porque se lo comían los indígenas de Australia. Lo mismo estaba sucediendo aquí en México con el águila real. Con el tiempo empezó a desaparecer. ¿Por qué? Porque estamos construyendo ciudades, haciendo más grande la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México había águilas reales. Ahí por la zona de lo que es Coajimalpa, había varias. De hecho, hay una calzada que se llama Calzada de las Águilas, ahí en Coajimalpa, en la delegación Álvaro Obregón. Y esa calzada se llama así porque ahí había águilas antiguamente y ahora ya no la hay. ¿Por qué? Porque nosotros vamos ampliando nuestra influencia, nuestro espacio, y los animales se van saliendo de ese espacio. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo compré esta casa, donde vivo, yo vivo cerca del campo, aquí había unos animales que le llamaban escorpiones, que decían ellos que son venenosos, pero no son venenosos. Son una especie de reptiles, ¿sí?, que se parecen un poco a las serpientes, pero no pueden trepar como las lagartijas, tienen unas patitas. Bueno, cuando yo vine aquí, hace 15 años, había esos animalitos. Bueno, con el tiempo llegaron a construir al lado de mi casa y a varias casas aquí. ¿Y qué pasó con esos animales? Se fueron desapareciendo. Ya no están en este medio ambiente. Eso mismo sucede. Eso es lo que llama la selección natural. Siempre está, como decía Adolfo Hitler, que lo manejó eso en su época,
era la permanencia del más fuerte, así se manejó. Por eso los nazis estaban exterminando a los judíos, ellos tenían esa idea loca de exterminación. Bueno, aquí la selección natural, eso se refiere, a que va un animal que va a tener una cierta influencia, cierta fuerza o cierta dominación sobre el territorio, va haciendo que los demás animales se vayan saliendo de ese territorio y a su vez vaya disminuyendo su espacio y van desapareciendo. Eso es la selección natural. La teoría de Darwin se mantiene vigente a pesar de algunas inexactitudes y desde conocimientos de la época se trata en el fondo de una aproximación materialista al hecho de la vida, al que hay que en la que no hay cabida para ideas religiosas o mágicas como las del hombre o del espíritu. Bueno, está diciendo que la teoría de Darwin dice que el hombre viene del mono, es una evolución, ¿sí? Con el tiempo, el mono se fue adaptando al medio ambiente y fue modificando sus características físicas y se obtuvieron diferentes tipos de homos, ¿sí? El homo sapiens, el hombre de Neandertal, bueno, hay varios tipos que se han manejado, el Pithecanthropus, etcétera. Fueron modificando sus características hasta crearse el Homo sapiens actual, ¿sí? De ahí viene precisamente la evolución del ser humano. Sin embargo, la religión maneja, bueno, pues que nosotros no somos obtenidos a partir del mono, sino que venimos del paraíso, que Dios formó a Adán y Eva, y a partir de ahí nacieron los hijos de Adán y Eva, y de ahí surgimos. Ese es el principio religioso. Otro es de que venimos de otro planeta, y se destruyó otro planeta, y nosotros salimos precisamente de ese planeta, huyendo y nos venimos acá, a la Tierra, y aquí hicimos nuestra civilización. Hay algo que sí parece, por eso es teoría, porque también la de Darwin es una teoría, no está demostrado. Esta también es una teoría de que venimos de otro planeta. Hay ideas, por ejemplo, que se manejan de que los egipcios ya manejaban varios conceptos que nosotros actualmente todavía no conocemos, como por ejemplo neutralizar la gravedad. Ellos ya podían subir un objeto neutralizando la gravedad. Tenían aparatos que servían para cargar piedras gigantes y subirlas a un lugar. ¿Por qué? Porque ya se supone que los egipcios venían de otro planeta, ¿sí? Lo mismo aquí los aztecas, o bueno, los mayas, que ya medían, sabían predecir eclipses y sabían medir, y ya sabían que la Tierra giraba alrededor del Sol, etcétera. Entonces, todos esos conceptos decían que los mayas venían también de otro planeta. Entonces, hay cierto tipo de teorías que maneja que el hombre no era de este mundo. Sin embargo, Charles Darwin afirma que nosotros somos producto de la evolución de las especies, ¿sí? Que esas especies con el tiempo fueron cambiando, fueron modificando su físico y por lo tanto nosotros somos resultado de la modificación de la selección natural que hubo en la Tierra. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta que tengan, algún comentario? ¿Alguien que quiera comentar algo sobre esto? No, profe. No, profesor. ¿Alguna participación? ¿Alguna situación que diga, no, yo no estoy de acuerdo? Yo ya creo que yo no estoy diciendo de los monos. No sé, alguna objeción que quieran decir con respecto a la teoría evolutiva de Charles Darwin. Bueno, entonces pasamos ya al último tema que viene siendo la clasificación de las plantas y de los animales. Y vamos a hablar de eso ahorita. Ponemos clasificación. Animales. Bien.
No vamos a empezar primero por las plantas. La clasificación de plantas. Para terminarlo. Bien, clasificación de las plantas. Vamos a hablar de las plantas. Dice, la clasificación de las plantas nace de la necesidad de obtener un orden de la enorme diversidad de organismos vegetales propios del reino Plantae, o sea, de las plantas, y se resuelve mediante los sistemas de clasificación. Históricamente, la clasificación de las plantas se realizó de acuerdo con la presencia, ausencia y forma de órganos fundamentales, como raíces, tallos, hojas, flores, frutos, o de acuerdo con la presencia de uno o dos cotiledones en la germinación de la semilla, así como la descripción de plantas sin flor y plantas con flor. ¿Sí? Empezamos primero por la clasificación de las plantas. Dice Plantae, también llamado clasificación de las plantas, son las glaucofitas, las algas rojas, las plantas verdes, las algas verdes, las clorifitas, las estrofitas, las plantas vasculares, la licopodintita, las plantas con megalifos, los helechos, las plantas con semillas, ¿sí? Y las plantas con flores. Estas serían la clasificación de las plantas. Les voy a poner aquí en el documento. Déjenme compartir el Word. Permítanme. Ponemos ahora clasificación de plantas. Esta es la evolución. Clasificación. Profe, Aquí, ¿no? todo negro. ¿Perdón? Aquí está la clasificación de plantas. Tenemos plantas, son las glaucofitas, No las se ve, algas rojas, maestro. las plantas. ¿No se ven? No estoy compartiendo. No. A ver. ¿Ya lo ven? No. ¿No lo ven? Extraño. Dejo de compartir. A ver. ¿Ya ve ahí el Word? Ya, maestro. ¿Sí lo ven? ¿Ya? Bueno, entonces tenemos la clasificación de las plantas y vienen siendo las glaucofitas, las algas rojas, las plantas verdes, las algas verdes, las clorofitas, las estreptofitas, las carofitas, las plantas terrestres, las biofitas, todas estas son clasificación. Ahora vamos a poner la clasificación de los animales. Clasificación. Voy a ponerlo acá.
Bien, dice. Bien, vamos a tener los animales de dos tipos, ¿verdad? Tenemos los invertebrados y los vertebrados. Ya para terminar rápido. Sería los animales invertebrados, pues son los que no tienen vértebras. Serían los que no tienen huesos. Y van a ser, en el contexto, los insectos en general, ¿ok? Y tenemos los animales vertebrados, que son los que tienen precisamente huesos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. En la historia de la taxonomía, los científicos han buscado varios sistemas para clasificar los animales, según sus características, como hábitat, tipos de alimentación, presencia de columna, reproducción, entre otras. Estudiaremos la clasificación en dos grupos, en los invertebrados y los vertebrados. Los animales son organismos multicelulares, que tienen células eucariotas. Sus células suelen ser rodeadas de una matriz extracelular en la que abundan proteínas fibrosas como el colágeno. Además, sus membranas poseen estructuras especializadas o uniones celulares que mantienen la célula en estrecha relación. Su nutrición es heterotrofa, o sea, no producen su propio alimento, y la mayoría poseen estructuras sensoriales muy desarrolladas que nos proporcionan información detallada del medio y del sistema nervioso y hormonales y capaz de coordinar esta información y esta motoridad de actividades. Esto sería la forma en cómo se clasifican los animales. Aquí está. Bien. Ahora, la clasificación de los criterios de los animales sería así. Los principales taxones de los animales se hace teniendo en cuenta los siguientes como se muestra. A ver, vamos a... Déjenme copiar esto para insertarlo. Bien. Voy a abrir otra vez Word. ¿Sí lo ven? Ahora inserto imagen. Y ahora voy a ocultarlo. Déjenme dar la imagen. Vamos a ampliar un poquito el tamaño para que lo puedan ver. Bien, entonces tenemos aquí a los moluscos, que son estos. O sea, la clasificación viene en esponjas. Estas son también animales. Es decir, el coral que ven ustedes en el mar son animales. Y van a ser esponjas, los cnidarios, que son precisamente estas, ¿cómo se llaman estos animales? El nombre. Que andan flotando en el mar. ¿Cómo se llaman? Perdón. ¿Alguien lo sabe? Es que se ve el Word, maestro, pero no se ve lo que pegó. ¿No se ve la imagen? No, no, y se corta de repente su información por el internet, yo creo. A ver, voy a ver si lo puedo compartir acá. Permítanme. Voy a abrir la imagen. Voy a compartir. A ver,
Y lo voy a poner acá. ¿Este sí lo ven? Aún no se ve, maestro. profesor. Compartir. ¿No lo ven? No, No, profesor. A ver si con Word lo llega a ver. Muy extraño, ¿por qué no se puede compartir? Un momento, ¿eh? Sí, este. Sí. A ver. ¿Ya lo ven ahí? No. no, ¿Sí la ven o no? No, no se ve. Bueno, a ver si la pueden ver en Word. A ver, ¿no la ven ahí? no, ¿No ven esta imagen? no se O ve sea, nada, sí ven profe. ese texto, ¿no? No, ya no ¿Perdón? se ve nada. ¿Lo ven? No, A ver ¿cómo lo puedo hacer para que se comparta? ¿Sí ven? ¿Word? no, maestro. No, ¿No se ve? no. Se está fallando la plataforma. Está muy extraño. Bueno, a ver, déjenme poner este. A ver si con otra forma. Permítanme. Así. A ver, ¿ven la imagen? No, profe. ¿No? Bueno, a ver, me voy a Paint mejor. A ver si con Paint la pueden ver. Déjenme copiar la imagen. Pero me voy a cerrar estos. Paint, aquí está. Profesor, una pregunta, ¿ya pasó lista? Es que hace rato falló mucho mi internet y no se escuchaba bien. Ya pasé lista. Pero ahorita la checo, no se preocupe. Déjenme revisarme. Sí, gracias. Y voy a insertar una imagen. A ver si la llegan a ver. Métodos. Esta es la que quiero ver. ¿La ven? ¿Ya la vieron? Ya se ve ahora sí. Ya, profe. Ok. Bueno, entonces aquí tenemos los primeros animales que son las esponjas. Aquí están, miren. Estas son como corales, están en el mar. Estas, ¿cómo se llaman? Se llaman medusas, se me fue el nombre. Se llaman medusas, los cnidarios. Y luego vienen los gusanos planos, son estos, que están en el mar. Y luego los gusanos redondos. Y luego los rocíferos, que son estos. Luego los moluscos, luego los anaídos, que son como las lombrices. Luego los artótopos, que son las hormigas. Luego la estrella de mar, que es la equinodernos. Y luego vienen los cardados, perdón, que son ya los mamíferos en general. Ahora, esa es la clasificación de cómo se generó la vida.
O sea, vino la pluricelular, hubo tejidos verdaderos, los tejidos y se fueron subdividiendo. Aquí dice, diferenciación entre tejidos y órganos. La mayoría de los animales posee verdaderos tejidos y órganos. Solo los poríferos o esponjas carecen de ellos. La simetría corporal existe en dos planos de organización corporal, la simetría radial y la simetría bilateral. Algunos animales, como las estrellas de mar, desarrollan simetría radial en la etapa adulta, mientras que las larvas presentan simetría bilateral. El desarrollo embrionario, debido a la formación de 2 o 3 capas de células durante el desarrollo embrionario, se distingue entre animales diblásticos y triblásticos. Presencia o ausencia de cavidades corporales cerradas o celoma se clasifican en celomados y acelomados. Por el lugar en que se forma la boca en embrión se distingue entre protostomos y con los autótropos y deuterostomos como los vertebrados. Bueno, prácticamente esa es la clasificación que hay de los animales. Bueno, pues ya sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Estos temas son mucha teoría, hay que leer bastante, aprenderse los conceptos, contestar el cuestionario de la plataforma y ya sería todo. No sé qué les pareció la clase, ¿estuvo bien? Sí, Sí, profesor, maestro. estuvo buena. Sí, profe. Interesante. Sí, muy bien. Ahorita que me dijo que una asistencia, déjenme revisar, permítame, Ya, para ponerle su asistencia. sí, gracias. Bachillerato 23. ¿Cómo se llama, señorita? Tenorio San Vicente, Sonia Denise. Ah, sí, le puse que no. Déjale, corrijo. ¿Ya tiene asistencia? Cuando les pregunto, por favor, para que no haya este problema de las faltas. Bien, ¿alguien más que quiera que le esté presente y que le haya puesto que no? Si gusta, les comparto la asistencia para que vean que tienen asistencia. Déjenme revisar. Bien, aquí está. Campos de Jesús, sí. Flores también. González Amoles también. Sí está. Guerrero González sí está. Iglesias Rodríguez también. Jiménez González Janet también. Márquez Medina Maribel no está. Mendoza Saucedo no está. Oso Romero sí está. Quintero Reyes sí está. Santiago Hernández Yesenia no está. Severiano Ramos Brandon. También Severiano Ramos Brandon no está. Tenorio San Vicente sí asistió. Martínez. Sí. Águila Panclarte, ya Cardoso. Águila Panclarte sí está. Bueno, ya sería todo. Hacen las actividades de la plataforma que están ahí. Y por favor vean los videos para que refuercen y hacen el examen que viene ahí en la plataforma. Bueno, pues ya sería todo por el día de hoy. Les agradezco su presencia y terminamos la clase de biología. Muchas ¿Ok? gracias a usted. Gracias. Disculpe, muy bien. maestra, una pregunta. Dígame. Yo que soy nueva, ¿ahorita tengo que contestar todo o nos dan un tiempo? O sea, la semana hasta el otro sábado o hoy mismo. Tiempo. Para que lo conteste en su examen. Ah, ok. Muchas gracias, maestro. Gracias, profesor. Hasta luego, que les vaya muy bien, que tengan bonita tarde y que descansen. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye.